Bueno, Barcelona ahora le ha tocado ser un equipo más de los elencos de la Serie A del fútbol ecuatoriano que han tenido que parar actividades por deuda de sueldos. Ya son 7 los planteles del fútbol ecuatoriano que durante este año han parado por lo menos alguna vez por no pago de haberes económicos. Y, y eso no es poca cosa porque estamos a nada de llegar a la mitad de los equipos que paran por no pago de sueldos. Recordad que son 16 equipos de la A y de ellos 7, ya más del 40% ha parado por lo menos una vez sus actividades. El caso de Barcelona eh, era una cuestión degenerativa, era una situación de la cual se había venido hablando desde la trastienda sin conocerlo, sin mencionarlo públicamente, pero ya se venía esgrimiendo la idea de que estaban existiendo problemas económicos en Barcelona. Una muestra de problemas económicos que venía existiendo en Barcelona fue el informe que hubo en el transcurso de este año por parte de Barcelona hacia sus socios, en donde hacían referencia a un aumento de la deuda del equipo. Entonces, eso ya te activaba una alarma dentro del plano económico y después corría el rumor en la calle sobre deudas con el plantel de Barcelona. Bueno, en esta ocasión el plantel decidió no entrenar de manera directa producto de la falta de pagos. Y entonces cuando ya llegan a este punto en donde ya sí definen el no entrenar, es porque seguramente el plantel agotó las instancias que tenían. Si el plantel estaba seguro y convencido de que iba a haber un pago en una fecha posterior, el plantel no iba a parar. Y eso es una cuestión que es muy lógica de todos los trabajadores. Si tienen certeza de que va a llegar un pago tal día, bueno, yo voy a resistir un poquito más. Si ya aguantamos tantos meses, ¿por qué no resistimos un par de días más y ya va a llegar la plata? Bueno, eso evidentemente es algo que no pasó en Barcelona, sino que seguramente los futbolistas se dieron cuenta de que no había una esperanza de solución temprana y entonces para intentar llamar la atención deciden tomar la medida de hecho, como lo han hecho todos los otros 6 planteles del fútbol ecuatoriano, con Barcelona son 7. Llegan hasta una instancia en donde se dan cuenta que no hay cómo y entonces deciden parar para intentar por lo menos llamar la atención del público, de la gente y también evidentemente de los dirigentes. Es triste, es duro, puede llegar a tener otros capítulos, puede llegar a tener otros escenarios. Veamos si no los casos de Emelec y del Club Deportivo El Nacional. El de Emelec que ha terminado o que al momento tiene a los jugadores enemistados con los dirigentes, distanciados de los dirigentes. La dirigencia manda un comunicado y los jugadores de Melec mandan otro comunicado en una posición muy contrapuesta el uno del otro. Eso pasa en el Melec. Y en el Nacional la situación es mucho más calamitosa, porque en el Nacional ya se habla de futbolistas que no tienen el alimento para ingerir antes de ir a un partido de fútbol, que no alcanza la plata ni siquiera para eso, de futbolistas que se han tenido que ver involucrados en situaciones de amaños de partidos, porque ante la ausencia de sueldos son fáciles presas de que aparezcan gente inescrupulosa para ofrecerle tratos y plata a cambio de dejarse hacer goles, expulsiones, etcétera, etcétera. Entonces, son casos calamitosos los que estoy contando. Bueno, con Barcelona no es tan dramático el tema, pero evidentemente puede convertirse en una situación degenerativa, como se convirtieron las situaciones de equipos como el Nacional y Emelec. Y en este punto va a ser importantísimo lo que vaya a ocurrir en los próximos días. ¿Entrenará Barcelona este día viernes? ¿Concentrará?
para el viaje que tienen para ir a jugar contra la Universidad Católica? ¿Cuál será la performance deportiva contra la Universidad Católica? ¿Incidirá dentro del fútbol? Bueno, todo eso se va a tener que esgrimir en lo próximo. Aquí hay una cosa que yo sostengo, lo dije hoy también en Fútbol Sin Filtro, y que me parece debe llamar a la reflexión. Aquí el tema es que se perdió el control de los sueldos a los deportistas en el fútbol ecuatoriano. Se perdió. ¿Alguna vez hubo algo medio parecido a un control de sueldos de los futbolistas que intentaba tratar de velar porque a los jugadores se les pague? Y era la famosa presentación de roles de pagos que antes existía cuando el campeonato lo manejaba la federación. Sí que realmente eso se lo podían pasar por encima porque podían coercionar a los jugadores a que firmen, o porque podían inventarse las firmas, o que podía pasar cualquier cosa. Es verdad, todo eso es cierto, pero por lo menos era una iniciativa que buscaba velar porque a los jugadores les paguen sueldos. Era por lo menos una iniciativa, pero esa iniciativa desapareció. Ya no existe en el fútbol nuestro, porque los dirigentes pidieron que se derogue esa medida, porque entendían que ya iban a ser controlados por el organismo que hoy regenta el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y evidentemente esto no ha pasado, no existen controles de los sueldos de los deportistas y terminan pasando por estas cosas. Y también hay otro plano importante que vale la pena analizarlo, y es que ante ya el caos generalizado a nivel de sueldos impagos a deportistas, hay muy poco espíritu gremial de los futbolistas en el Ecuador. Muy poco espíritu gremial. Porque ante estos casos, en el gremio de los árbitros, por ejemplo, ellos deciden parar. A veces hay algunos a los que no les deben y otros a los que sí, pero todos se unen para pararse, para que les paguen a los que les deben. Bueno, con los jugadores no pasa esto. Y yo comprendo perfectamente de que hay algunos planteles que no deberían parar porque están al día, o porque están medianamente al día. Pero el espíritu de cuerpo general del gremio de los futbolistas debería imponerse y los empleadores entender que existe una medida general de los futbolistas ecuatorianos de parar en solidaridad con sus compañeros que no reciben un sueldo y en algunos casos no reciben tampoco alimento para meterse a la boca y poder salir a jugar a la cancha. Es muy extraño el silencio dentro del gremio de futbolistas. Es muy curioso que muy pocos futbolistas, estando bien o estando mal, salgan a hablar en respaldo de sus compañeros de otros planteles profesionales. Eso a mí no me huele bien. Eso a mí no me huele bien. Yo recuerdo que bajo la presidencia de Iván Hurtado y con Jorge Guzmán como gerente de la Asociación de Futbolistas, algún momento con Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, todos los jugadores del fútbol ecuatoriano pararon por deudas y obligaron a que el mismísimo Chiriboga vaya a la sede del gremio de los futbolistas a intentar negociar un acuerdo. Bueno, eso ahorita no está pasando. Y las deudas continúan a vista y paciencia del fútbol ecuatoriano. Es un tema gravísimo que se puede inclusive degenerar un poco más. Y en Barcelona recién está empezando. No deberían permitir de que a Barcelona le pase lo mismo que le está pasando hoy a Emelec o lo que le está pasando hoy al Nacional. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Muchísimo cuidado con eso. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia con Barcelona. Vamos a ver hasta dónde avanza el tema de las deudas de sueldos. Vamos a ver si llega a una solución. Habrá que ver desde dónde llegaría, con un Barcelona que no tiene ingresos de fútbol internacional a día de hoy, con un Barcelona que
no tiene ingresos por Copa Ecuador porque se fueron eliminados en la primera ronda que participaron a manos del Cuenca Juniors, con un Barcelona que ahorita está peleando por los grupos de la Copa Libertadores. Situación dura, difícil, que seguramente va a tener más capítulos en el equipo amarillo, justo ahora en el año del centenario.